Ya estamos de regreso aquí a Beat. Recuerden que los estaré acompañando durante las transmisiones para presentar a todos los ponentes que tenemos, a estos líderes y profesionales de la industria del entretenimiento. Yo soy Arturo Saldívar, soy el director de operaciones de Experience Makers. Además, también estaré conduciendo, como ya les dije, aquí en Beat. Hoy, pues tenemos a muchos ponentes muy interesantes de la industria y él es uno de ellos. Así que lo voy a presentar y les adelanto. Pregúntenle, porque no saben todo lo que ha hecho en esta industria del entretenimiento. Así que, pues ya para pasar con él y que empecemos esta charla con el buen José Luis Cornejo. ¿Quién es José Luis Cornejo? Es el director general de Ray Ensemble y ha ocupado puestos directivos en áreas de mercadotecnia, ventas, contratación y manejo de artistas. Fue el director de marketing en Warner Music México, fue también el director de marketing de Azteca Music y el level manager en Sony México y productor para Opus 94. Mi querido José Luis, el máster del marketing, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que están conectados aquí en Experience Maker 2021. Oye, pues con esa presentación, hasta rojo me pongo porque no es tanto así, pero pues te agradezco muchísimo la invitación. Hemos estado interactuando en todos los espacios en los que tienes la encomienda de entrevistar a gente de la industria, que eso es una labor muy interesante porque pocas veces se ve. Y pues agradecerte la invitación a estar aquí en Experience Makers. Sí, no creo que soy todo lo que dices, pero sí creo que soy un hacedor de experiencias, eso sí, experiencias musicales, eso sí me considero. No fue planeado, fue deseado y llegué a esta industria de muchas formas que ya les platicaré, y sobre ese caminar mío en la industria por más de 30 años, iré poniendo algunos ejemplos, iré mencionando algunas situaciones por las que he pasado y por lo cual se llama esta ponencia de hoy, esta charla, esta reflexión, se llama No todo es cantar. Buenísimo, mi querido José Luis. Pues como siempre es un gusto tenerte en todo lo que conlleva acá con Experience Makers. Ahora te tocó Beat y pues bueno, yo te voy a dejar el escenario completito para que pues nos cuentes todo lo que traes, todo lo que has hecho y nos compartas. Y pues bueno, estén ahí, por ejemplo, acá ya hay comentarios. Hola, buenas tardes, muy contenta por poder escuchar esta plática tan interesante. Ya hay emojis ahí, ya. No, Cornejo, traes todo, ya traes fans, porra y todo lo demás. Entonces, pero bueno, te dejo la ponencia. Yo regreso antes de que termines para ver preguntas y respuestas. Y ahorita nos vemos y como siempre, es un gusto tenerte por acá. Gracias, Arturo, por la invitación. Pues nada, antes que nada, gracias a todos los que están conectados. Espero que se escuche bien, se vea bien. Iré platicando un poco de mi trayectoria en la industria del entretenimiento y sobre eso, como decía, iré platicando algunas situaciones por las cuales desde hace ya varios años vengo mencionando y quiero hacer énfasis en esta frase que dice no todo es cantar, porque hay muchísimas cosas detrás de todo lo que ustedes y nosotros vemos y escuchamos, no solo en un concierto, sino también en grabaciones. Yo me he dedicado básicamente a la música grabada y quiero comentarles que entré a esto hoy, después de 30 años, y cuando reflexiono, trato de buscar los orígenes de mi entrada a la industria y se remontan a cuando yo era muy pequeño, a la casa de mis abuelos maternos, donde la música siempre estaba presente. Mis abuelos, sin quererlo, sin saberlo, y solo por el placer, escuchaban todo tipo de música, sobre todo música pues que era de su generación, que es la que escuchábamos yo y mis hermanos y mis primos cuando visitábamos su casa, que era la música de las grandes bandas, la música clásica, el jazz, música del mundo. Mi abuelo era un apasionado de la música brasileña y pues desde chiquito yo me daba cuenta que yo tenía como que una cierta inclinación y un gusto especial por ese tipo de música, ¿no? Y me gustaba mucho ver cómo ponían los discos en
en las consolas de antaño. Y desde pequeño detectas que tienes esa como acercamiento hacia la música. Pero fue durante el caminar de mi vida que realmente pude entrar a trabajar en esto. Yo vengo de una familia de gente que está muy ligada a la arqueología, a la arquitectura, ¿no? A la enseñanza. Y siempre de chico me preguntaban qué quería hacer yo. Y yo siempre decía que yo quería... Mi abuelo era como un arquitecto frustrado, ¿no? Él fue militar y un gran dibujante y un gran arqueólogo, sin quererlo. Y siempre se había quedado con las ganas de ser arquitecto. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero ser arquitecto, ¿no? Lo que hubiera querido ser mi abuelo, que era la persona a la que yo admiraba y sigo admirando hoy, a pesar de que tiene varios años de que falleció. Entonces yo siempre decía de niño, yo quiero ser arquitecto o ingeniero, pero en mi interior yo decía, yo quiero ser ingeniero de audio, ¿no? Yo quiero ser ingeniero de grabaciones, yo quiero ser ingeniero de audio en vivo. Pero en esas épocas, pues aquí no es como ahora, que existe una gran cantidad de instituciones donde la carrera de producción musical y las carreras de ingeniería y de producción en audio, video, tal, existen. En esa época no había, tenías que aprender sobre la marcha. Si querías estudiarlo, tendrías que irte a vivir a otro país. Y en ese momento también mi scope era pequeño, no estaba yo pensando en esas cosas. Y por azares del destino, por una cuestión meramente personal, en una temporada que tuve que estar prácticamente inhabilitado por una cirugía ahí grande que me hicieron, tuve la fortuna de poder entrar a trabajar a la radio. Era otra de mis pasiones, era escuchar la voz de los locutores, ¿no? También se escuchaba mucha radio en la casa de los abuelos. Tenía yo mis locutores favoritos y siempre me llamaba muchísimo la atención la forma en la que se expresaban las voces, ¿no? Los timbres de las voces de los locutores. Tenía yo mis favoritos y siempre serán mis locutores favoritos, don Mario Vargas, ¿no? La voz icónica de Stereo 100, y el locutor de Jazz FM Stereo, ¿no? Tenía como esa fijación de la música siempre, aunque curiosamente nunca fui tampoco un comprador de discos. Yo recuerdo que mis compañeros de secundaria, preparatoria, en fin, estaban al pendiente de los lanzamientos discográficos, corrían a comprar sus LPs, sus cassettes en algún momento, ya después sus CDs, ¿no? Y yo no tenía ese gusanito, no tenía esa habilidad, no tenía ese hobby de estar viendo qué pasaba a nivel discográfico, a nivel industria entre mis compañeros. Yo siempre estaba como fijado en aquel nicho que escuchaba en casa. Y cuando entro a trabajar a la radio, que es Radio UNAM, ¿no? Que fue una estación que quedaba casi enfrente de la casa, pues descubro un mundo fantástico que es el mundo de la música de concierto, ¿no? Y ahí fue mi primer acercamiento con el entretenimiento, pero un entretenimiento bastante cultural. Además era una cosa loca porque yo trabajaba de 9 de la noche a 2 de la mañana, que era el turno que me habían asignado. Yo era un novel principiante ahí. Me habían dado casi la oportunidad de hacer algo en ese tiempo que estaba yo inhabilitado. De ahí me fui a trabajar a Opus 94, me llamaron, ahí estuve muchos años y ahí empecé a aprender lo que es la producción, ¿no? Y cuando digo producción, no hablo de producción de conciertos, hablo de la producción en general, ¿no? Que es lo que hace en realidad que el mundo del entretenimiento gire, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco de la producción, porque no todo es la producción técnica tampoco. Y empiezas a vivir situaciones inesperadas, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que eso es lo que más te gusta, ¿no? Organizar cosas, ¿no? La administración, digámoslo así, de todo lo que pasa en un acto de entretenimiento. Entonces ahí trabajé varios años y la hice de todo, la hice de locutor, la hice de productor, entre comillas. Para mí ya conducir un programa de radio y poner algo de música, para mí yo ya me sentía el productor más grande del mundo. Y a raíz de esos trabajos en la radio fue que tuve mi primer acercamiento con la industria del disco. Debo de decirles que aunque no fuera yo un comprador de discos ni un consumidor de música grabada, ¿no? Comprador básicamente, siempre el disco como objeto siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Desde los LPs, los empaques y sobre todo pues en mi generación, en el momento en que yo
hice mi inmersión realmente en el entretenimiento, pues lo que estaba más de boga era el disco compacto. Pues me encantaba ver los librillos, leer todas las notas, sobre todo en los discos de música de concierto, que era lo que yo me dedicaba a difundir. Pues las notas son muy extensas, vienen datos de lugares de grabación, que generalmente son iglesias o son grandes recintos, ¿no? Vacíos, o instrumentos históricos o grabaciones históricas, instrumentos monumentales como órganos de iglesias. Entonces, el leer todo eso me hacía todavía más apasionarme por los discos, y como que mi sueño siempre era trabajar en una disquera. Pero por alguna razón no se daba, ¿no? Y tampoco es que yo lo persiguiera mucho. O sea, mi carrera ha sido un poco ir tomando las oportunidades que van viniendo e ir aprendiendo sobre la marcha, independientemente de que al final, como prometí en casa y como lo vine diciendo también desde niño, o iba a ser arquitecto o iba a ser ingeniero. Entonces, a la par de que yo trabajaba ya en la radio, estudié la carrera de ingeniería mecánica en la UNAM, terminé, afortunadamente, con muchos tropezones, porque yo ya trabajaba, estudiaba, vivía solo, y después hice una especialización en diseño mecánico. Y créanme que hoy, que tengo 50 años, nunca he diseñado un engrane, nunca he tenido que arreglar un motor, nunca he estado en una línea de producción de bienes de consumo, pero sí he estado en líneas de producción de entretenimiento, que es lo que nos une esta tarde. Entonces, trabajando en la radio, recibí la invitación de irme a trabajar a lo que sería, mi primera incursión en el medio discográfico, que era hacer un programa para una serie de etiquetas, de sellos discográficos de música de concierto que manejaba la entonces y hoy ya asimilada por una transnacional disquera Peerless, que es la disquera más antigua de Latinoamérica, la disquera donde grabó Pedro Infante, la disquera donde se hicieron grandes éxitos pues de la música popular mexicana de aquella época, y que a lo largo del tiempo había construido un pequeño catálogo de sellos internacionales de música de concierto, y ahí es donde empecé realmente a trabajar en los discos. Poco tiempo después, igualmente por la radio, que sigue siendo una gran ventana, incluso hoy que hay una sobreconectividad a través del internet, recibo otra invitación para irme a trabajar ahora sí a mi primera compañía transnacional, que fue Sony Music. Y ahí entro pues a trabajar, a desarrollar un poco la venta de los productos clásicos y de jazz y de world music. Algo que pues está generalmente abandonado en todas las disqueras, pero que pues por protocolos internacionales tenían que tener ahí a alguien dedicado a eso, ¿no? Entonces, curiosamente me quedo sin jefe a los 6, 7 meses de haber entrado, y creo que ahí es donde sí empieza mi carrera realmente, porque me llaman de la dirección de la compañía y me dicen, oye, pues realmente lo clásico prácticamente no se vende, la gente que te contrató pues ya no está, nosotros tenemos como otras prioridades de artistas del mainstream, y no sabemos mucho qué hacer contigo, así que pues tenemos de dos: o te vas o te quedas con nosotros, pero te vas a ir a ventas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza uno a aprender de verdad. Y pues digo, bueno, pues me quedo en ventas, ¿no? Pues no había muchas opciones. Y empiezo a aprender lo que es realmente la industria del entretenimiento musical, que parte siempre de la música grabada. Entonces, ahí me tienen a mí contando discos, porque pues no había otra cosa que hacer más que ir a los grandes mayoristas en ese momento de comercialización de fonogramas. Y pues yo era ahí el ayudante de un vendedor. Contaba discos, hacía inventarios, recibía pedidos, veía que se surtieran, ¿no? Y creo que pasé la prueba, ¿no? Pasé la prueba de resistencia. Y poco a poco de ahí fueron saliendo otras oportunidades. Al poco tiempo de estar en eso, me dicen, bueno, pues qué bonito y qué bien que estás aquí con nosotros, pero vemos que pues no es lo tuyo estar realmente recolectando pedidos, y pues te tenemos que dar las gracias, ¿no? Me voy,
Y empiezo a escribir discos, reseñas discográficas, empiezo a adentrarme más en el mundo de los conciertos. Y un día recibo una llamada de un gran amigo, que si nos está escuchando, le mando un saludo, Mauricio Hammer, Wallenstein, un gran editor, un melómano y un conocedor de música tremendo, que en ese momento era el propietario y editor en jefe y dueño de la revista de Círculo Mix Up, ¿no? Ya existían las tiendas, ya la música grabada se vendía muchísimo todavía en esos formatos físicos, y me dice, oye, pues hay una disquera que está buscando a alguien que se encargue de llevar el catálogo clásico y de jazz. ¿Te interesa? Y le digo, bueno, sí me interesa, pero pues no le van a poner mucha atención. Pero no tenía yo un trabajo fijo. Y dije, bueno, lo tomo. Y así entro yo a Warner Music. Eso fue en 1996. Y ahí me quedo por los siguientes casi 20 años. En una diversidad de puestos muy grande, ¿no? Entro, como comentaba, manejando lo que viene a ser el catálogo clásico y de jazz, aunque nadie pela, por cierto, ¿no? Y siguen sin pelar, creo que ahora más. Y de ahí, pues, alguien descubre algo que tienes, ¿no? O alguien se fija en ti y te empieza a apoyar. Me refiero específicamente a Íñigo Zavala, que es actualmente el presidente regional y de la península ibérica de Warner Music, que está a punto de retirarse, de dejar la compañía después de muchísimos años. Y él me empieza a dar muchas oportunidades y me mueve de música clásica, me mueve a música pop y después me regresa a ventas y después me manda a vivir a Monterrey a hacer el marketing y la promoción de una compañía de música regional mexicana que había comprado recientemente Warner. Y entonces empiezo a tener un aprendizaje muy grande. Y entonces empezamos realmente ahí sí a crear experiencias, ¿no? Yo ya venía con un background de muchísimas cosas. Y es en Monterrey donde como que me siento libre, me siento pleno, me dan la oportunidad de hacer todas las ideas locas que yo quisiera hacer. Pero una compañía que recientemente se había adquirido, era un género, un nicho de mercado que Warner empezaba a explorar. Era también el boom de la música denominada en ese momento grupera en nuestro país, y llegaba yo a un mundo totalmente diferente, ¿no? Yo venía de trabajar con un sinfín de artistas y lanzamientos muy importantes del mainstream, ¿no? Puedo mencionar muchos, pero no sé, desde un Plácido Domingo hasta un Alejandro Sanz, pasando por Manao, pasando por Luis Miguel, o pasando por varios lanzamientos que me tocaron hacer. Y me encuentro con un mundo totalmente diferente, en donde yo podía crear lo que yo quisiera, porque era todo por hacer, había todo por hacer. Obviamente la gente del sector también te veía como alguien extraño, ¿no? Cada nicho musical tiene sus clichés, ¿no? Sus clichés de cómo debe de ser la gente que debe de hacer el marketing de tal o cual producto, de cómo se debe de llevar las cosas, de cómo debe ser la relación con su compañía de discos o la compañía de discos con el artista. En fin, llego a un mundo totalmente desconocido, no conocía yo absolutamente a nadie en Monterrey. Hoy es mi segunda patria, por así decirlo. Muchos de mis amigos viven ahí, hago muchas producciones desde ahí, y ahí es donde empiezo a desarrollarme y a darme cuenta que yo, sin ser músico, podía producir un disco. Que yo, sin haber nacido en el norte del país, podía hacer el marketing de un álbum, ¿no? Y poner nuevas ideas. Y que no importaba lo cual grande fuera el artista en cuestión, no todo era cantar. Entonces, nada se logra, ¿no? Y vas aprendiendo que nada se logra en ninguna carrera sin un equipo atrás, sin un apoyo atrás, sin una creencia, sin una fe en el creador. Obviamente yo me desarrollé y crecí en una cultura totalmente proartista, en donde el artista tiene la palabra, el artista hace lo que quiere, hay un culto, hay un culto al artista totalmente ciego, ¿no? El artista siempre es lo más importante, y lo sigo practicando, pero también te das cuenta que no es lo único. Te das cuenta que
que la aportación de cada uno de los que trabajamos en esa cadena de producción musical pues es invaluable, pero es poco vista. Y a veces es hasta menospreciada y a veces es también es muy difícil de evaluar, ¿no? Y cuando digo de evaluar no es de calificar de si está bien hecho o mal hecho, sino de ponerle un precio, de ponerle un costo. Si tú quieres grabar un disco y quieres grabar en cierto estudio, pues te mandan una cotización y te dicen, oye, pues tantas horas te cuesta tanto. Si tú quieres que un fotógrafo, cierto fotógrafo haga tu sesión de fotos de tu disco, pues también te mandan la cotización y te dicen, te cuesta tanto y te entrego tantas fotos. Si tú quieres que mezcle un disco un ingeniero de tu preferencia, pues pasa lo mismo, ¿no? Incluso si tú quieres contratar a un artista para un concierto, pues también te manda, ¿no? El costo de su show, más todas las necesidades que ocupa, que al final tienen un costo. Y lo que nunca nadie voltea a ver es que no todo es cantar, ¿no? Que también hay gente que pone ideas, que pone una pasión, que hace una labor gigante. Y ahorita vamos a ir platicando de algunos ejemplos recientes que me han tocado pasar, que es donde refuerza mi idea de que no todo es cantar, ¿no? Pero nunca nadie le pone un sueldo a un manager, nunca nadie le pone un valor a una idea, nunca nadie le da crédito a la gente que tras bambalinas estamos haciendo que todo pase, ¿no? Y porque no todo es cantar, no todo es cantar. En recientes fechas, y antes de la pandemia, empezó a haber un movimiento muy grande, y eso ya lleva muchos años, de visibilizar, de darle crédito y de ponerle nombre y apellido a la gente que está cerca del artista, pero básicamente a la gente técnica. Estamos hablando de ingenieros, de gente de escenario, de gente de vestuario, de gente de iluminación, que también siempre están como en el lado oscuro del escenario, y empezó este movimiento de darles esa visibilidad, ¿no? Pero a un lado del escenario nos encontramos con la parte técnica, pero atrás de la parte técnica, no digo ni siquiera en backstage, sino afuera de los recintos, afuera de las disqueras, afuera de los estudios de grabación, habemos otras personas que hacemos una labor igual de gigante. Y eso es hacia donde quiero hoy centrar como nuestra atención, porque alrededor de la pandemia te das cuenta, ¿no? Que nos ha venido a mover en todas las industrias todo, nos ha creado una nueva realidad, ¿no? La realidad que conocíamos ya no existe y ahora estamos entreviviendo y creando una nueva realidad. Nos damos cuenta que de todas maneras la industria, independientemente de la fuerza natural de la música y de las ideas creativas de los artistas, la industria ha buscado nuevas formas de subsistir y de mantenernos por lo menos activos, haciendo calistenia, tal vez no generando los ingresos a los que estábamos acostumbrados, pero sí hemos mantenido a flote a una industria que además está sufriendo muchísimo porque no tenemos la fuerza para levantar a todos, ¿no? Pero sí hay grandes ideas y sí, más allá de cantar, habemos mucha gente que hemos estado tratando de que nuestros artistas estén vigentes, tratando de que nuestros equipos de trabajo estén vigentes, de que aunque con salarios reducidos todos tengamos un ingreso que nos permita estar pasándola de una manera menos dura, ¿no? Nadie se imagina la cantidad de personas que trabajan en un concierto. Yo me desenvuelvo en una industria que es de nicho, que son aforos reducidos. La mayoría de los conciertos no son masivos, ¿no? Y nos ha dolido mucho, ¿no? Nuestros ingenieros, nuestros diseñadores, nuestra gente de edición han sufrido mucho. Pues eso se magnifica y se exponencia cuando hablamos de un concierto masivo. Entonces, la industria musical, la industria del entretenimiento es la primera que cerró, porque no podíamos estar juntos disfrutando de un concierto, y somos los últimos que vamos a abrir nuestras puertas a
a la forma en que lo teníamos pues acostumbrado, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones surgen en este momento y quiero poner énfasis en eso, ¿no? Porque estando yo en Monterrey tuve la oportunidad de trabajar muchos proyectos y de tener éxito en muchos de ellos, ¿no? De capitalizar mi estancia ahí, de poder plantear ideas que al final resultaron como positivas para los artistas en cuestión. Y después regreso a México a seguir trabajando en la misma compañía, en otras divisiones, ¿no? A dirigir el marketing de lanzamientos muy importantes. Y después, cuando la industria empieza a colapsar, la industria de la venta de discos empieza a colapsar por la piratería, que viene, pues, que obviamente surge de la digitalización. También tuve la oportunidad de entonces darle un giro y de hacer que Warner fuera de las pioneras compañías discográficas que pusieran un pie en esta cuestión denominada 360 grados, ¿no? Que no es otra cosa más que solicitarle a los artistas o establecer acuerdos con los artistas de recibir algunos ingresos de algunos derechos extras a los de la música grabada, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de participar en la creación de una compañía de booking y management a lo largo de toda América Latina, que se llama Getin. Y ahí entré a otra etapa de mi carrera, a otra etapa de emprendimientos, pero también a otra etapa de ver lo importante de considerar el hecho de que no todo es cantar, ¿no? Hay un sinfín de actividades que se realizan detrás de esto, ¿no? Entonces, si pensamos que un espectáculo musical surge prácticamente en todos los casos, ¿no? Hay casos aislados, pero digamos que en el 95% surgen de una música grabada, y que para llevar a cabo esa grabación hay que tener un artista en el que uno crea, hay que tener una canción, hay que tener un estudio, hay que tener una idea de marketing detrás de ello, hay que tener unos derechos de autor reservados, hay que tener una forma de vehicular eso hacia la gente, ya sea de manera física o ahora digital. Después hay que tener una forma de llevar esa música grabada a un escenario en vivo. Entonces se requieren ingenieros, se requiere de una banda, se requiere de un desarrollo, se requiere de un promotor de conciertos, se requiere de una logística, se requiere de un catering, se requiere de vestuario, pero sobre todo se requiere de ideas, ¿no? De ideas que acompañan y que suman a la creatividad propia de los artistas en cuestión. Y hay un sinfín de energía puesta ahí, de sinergias, de creatividad y un sinfín de negociaciones. Un sinfín de negociaciones que no siempre son negociaciones económicas. La mayoría de las veces no son negociaciones de carácter económico las que pasan. Hay un sinfín de tiempo que se invierte en charlas, en pláticas, en convencimientos, en reuniones creativas, en reuniones que a veces no dejan nada instantáneo, pero que se van construyendo. Por ejemplo, ahorita estoy enfocado, no voy a mencionar nombres de los artistas ni proyectos por obvias razones, pero estoy enfocado en lograr que una agrupación musical de las más importantes que existen en la música regional mexicana, que por razones propias de las personas y porque no todo es cantar, empezaron a separarse, ¿no? Sus miembros empezaron a separarse, a no hablarse, a dejar de grabar juntos, a experimentar una lucha de poder interna, ¿no? Siendo una agrupación brutalmente exitosa, y de cara a celebrar sus 30 años de trayectoria. Vienen con una historia de 3, 4 álbumes estudio muy exitosos en los que ni siquiera se encontraban en el estudio de grabación, en lo que en las tomas de decisión pasaban de una persona a otra sin ninguna idea, y aún así pues, el éxito permanece porque pues, es la unión de las personas la que lo logra. Entonces, eso me ha llevado meses de pláticas, meses de ideas,
meses de visualizar qué es lo que se podría hacer, ¿no? Que ese aniversario todavía faltan 2 años y medio para que pase, pero queremos hacerlo tan grande que requiere un tiempo de anticipación. Y en lo que más hemos invertido es justamente en eso, en lograr reunir a la banda, en lograr de cazar los intereses personales, en visualizar un proyecto exitoso, en ir pensando en el equipo que vamos a utilizar de personas, ¿no? Con quiénes nos vamos a aliar, cómo vamos a conformar ese equipo, tanto de grabación como de difusión, como de marketing, para que cuando salgamos a la venta con eso, que va a ser de manera discográfica y también con conciertos en vivo, y que esperamos que en un par de años más podamos tener frente a nosotros 40, 50 mil, 60 mil personas o más, que son las que generalmente este artista solía convocar previo a la pandemia, podamos de manera exitosa hacerlo, pero sobre todo también regenerar el tejido interno de esa agrupación musical. Y eso no tiene nada que ver con cantar, no tiene nada que ver con micrófonos, no tiene nada que ver con cables, ni con iluminación, ni con catering, ni con vestuario, ni con transportación, ni con logística, ni con música, ni con partituras, ni con arreglos, ni con horas y horas en el estudio. Tiene que ver con horas y horas de un trabajo que pocas veces se ve, que es el trabajo de management. Y les quiero comentar que además yo no soy el manager de esa agrupación. Yo soy un consultor que está tratando de lograr que esto se reúna. Y así, hay ejemplos muchísimos. O toda la gestión que hay que hacer para poder grabar hoy y comercializar una canción de Juan Gabriel. Ay, sale el disco, oye, qué bonita está esta versión de tal canción de Juan Gabriel. Bueno, detrás de eso hay un trabajo enorme. Hay un trabajo enorme que no tiene que ver con que el artista cante bien o cante mal, sino que para que el artista llegue a ese momento de poder capturar esa canción con su voz, de manera única, obviamente, hubo un trabajo muy, muy, muy grande. Entonces, estando ya después de haber creado Getin, y con esto les digo, estoy hablando de que han pasado en mi vida 20 años o muchos más, no lo sé, 22, 23 años. Por azares del destino también salgo del circuito de las disqueras transnacionales, ya con mucha claridad de lo que yo quería hacer, ¿no? Que era tener mi propia agencia, en donde pudiera yo hacer todo lo que aprendí, ¿no? Pero con los artistas a las que yo les tuviera fe, con los proyectos a los que realmente me llamaran la atención, y poder hacer al mismo tiempo grabaciones, que promotoría de conciertos, que contratación artística, que hacer consultoría de management, tener un departamento de booking, tener un departamento de diseño, tener una editoria propia donde pudiéramos gestionar los derechos de las canciones de nuestros artistas. Y así salgo de ahí y de inmediato al mes abro mi propia compañía que se llama Ray Ensamble, que todos me preguntan qué quiere decir, y es una cosa que viene desde yo muy joven, en esas épocas que no tenía trabajo, me inventé ese nombre para poder hacer cosas diversas, desde venderle discos a revistas hasta organizar conciertos. Nunca se había creado la compañía como tal, era un logo, ¿no? Era yo con un logo, que quiere decir nada más representaciones artísticas, ensamble. Y cuando digo ensamble, me refiero a la unión, ¿no? A la unión de todas aquellas personas que no necesariamente cantamos, pero que hacemos que las cosas pasen. Y finalmente se materializó, y a la fecha, desde mi pequeña boutique, ¿no? Desde mi pequeña agencia y en los casi 10 años que llevamos operando, hemos realizado más de 1000 actividades en los sectores que a mí más me gustan, que es el de la música clásica, el jazz, la música del mundo, la música de cantautor, y en difundir también la cultura. Hacemos muchísima contratación cultural para festivales, y en difundir el quehacer musical desde otro punto de vista. Hemos organizado un sinfín de clases magistrales con artistas de alto nivel para llevar sus experiencias a jóvenes y a personas interesadas en el ámbito musical, en trabajar en esto.
Ya con la ventaja que decía yo al principio que no existía en mis tiempos, que es la existencia de muchísimas instituciones en las cuales uno puede acudir en México, ¿no? Digamos, en nuestro país, a estudiar, a aprender, a ver cómo se hacen las cosas, que obviamente nunca van a sustituir a estar en la calle, a hacer calle, como digo yo, pero sí que te dan unas herramientas básicas muy importantes que por lo menos en mi caso me tocó aprender un poco de forma ruda y pues sí, sobre la marcha, on the road, ¿no? Y aceptando muchas cosas y a veces tragando un poco de tierra, pero aquí estamos. Y un poco creo que la importancia de este tipo de pláticas en este momento, que estamos aparentemente ya de frente a la salida de este proceso pandémico, de llevarle a la gente nuestras experiencias, ¿no? Que aunque parezcan a veces un poquito superficiales, porque en 40 minutos no podemos hablar mucho, sí visibilizar a toda esa parte de la industria de la cual nos habla hoy. No, yo no quiero hablar de micrófonos, ni quiero hablar de grandes planes de marketing, ni de grandes logros de la carrera de los artistas en las que hemos estado involucrados, sino en sensibilizar. También hay mucha gente que quiere estar en el medio del entretenimiento y cree que todo tiene que ser o cantando o siendo ingeniero, pero no es cierto. Hay muchísimas ramas del entretenimiento que requieren gente apasionada, gente profesional, ¿no? Que se ha ido dando una profesionalización muy grande, sobre todo alrededor del management en nuestro país. Antes un manager era una persona que cerraba un negocio en una cantina y se quedaba platicando, o en un bar y se quedaba platicando ahí con su contraparte toda la tarde. Y hoy se ve de otra forma, ¿no? Hoy se piensa en un desarrollo continuo del artista, en un desarrollo, un crecimiento artístico sostenido, se piensa en cómo capitalizar todas las facetas de ese artista, que no necesariamente tiene que ser un gran cantante, ni un gran instrumentista, ni un gran letrista, ¿no? Hay un sinfín de fuerzas que suman para que una persona pueda ser considerado artista, ¿no? Hay grandes contadores de canciones que no son cantantes. Hay grandes cantantes que no son letristas. Hay grandes intérpretes que no tocan ningún instrumento, ¿no? Pero que han aprendido a controlar el suyo propio, que puede ser su voz. Y todas esas labores, generalmente, en la sombra, son administradas, dirigidas, enriquecidas por todos aquellos que estamos del otro lado. Mucho más allá, lejos de donde terminan las puntas de los cables y las consolas. Entonces, ves un poco mi reflexión. Y también creo que la pandemia nos ha enseñado que podemos vivir con menos de lo que siempre hemos tenido. Entonces, con ese pensamiento, nuestro regreso a los escenarios debe ser mucho más exitoso, debe ser mucho menos pretencioso y debe ser como mucho más humano. Porque no todo es cantar, mi querido. No todo es cantar, mi querido Arthur. Ni todo es tocar, ¿no? Totalmente, y eso es algo que siempre dices, pues bueno, en todos lados, cuando vas a entrevistas, conferencias y demás, siempre lo has dicho y es algo que te caracteriza mucho, el no todo es cantar, no todo es cantar, no todo es cantar. Y sí, la verdad es que nos vamos con esa parte. Oye, pero antes de empezar con las preguntas, bueno, mira, es que ya hay muchas, nos están saliendo de control. Dice acá, felicidades a José Luis Cornejo, director general de Rey Sable, un genio dentro del mundo de la música. Concuerdo contigo, mi querido o querida adorable Bron, así se llama. K-Bron, ¿no? K-Bron, exacto. Saludos. Oye, espérame, antes de que me pongan más preguntas, yo no me voy a quedar con las ganas, Cornejo. Te voy a preguntar algo. Y quiero que nos los contestes tal cual. Tips que nos sirvan para la gente que está creando un grupo musical o para incluso artistas que están haciendo la parte independiente. ¿Cómo rayos, Cornejo, le hacemos para llevar un buen marketing? Así unos tips rápidos que también es como, no se te vaya esto. Saberse un artista único. Hacer cosas únicas. Detectar esa unicidad que te hace diferente a cualquier otra banda y explotar esa unicidad.
Y sobre todo, buscar a alguien que no necesariamente tiene que cantar, que te ayude a encaminar eso, y sobre todo una persona de confianza, porque el éxito, sobre todo en el mundo de la música, puede venir en cualquier instante. Y siempre es necesario tener a alguien con quien contrastar tus ideas y a que le tengas confianza. Eso es muy importante. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Ahora sí, mi querida producción, si me pueden mandar aquí, mira, Sergio Alarcón dice, ¿qué le recomendarías a los nuevos productores ejecutivos en la inclusión de nuevos negocios en la industria, agencias y productoras? Mira, no hay muchas cosas nuevas bajo el sol, ¿no? Pero sobre todo ser apasionados, realmente ser apasionados en lo que hacen. Segundo, los nuevos negocios, la frase nuevos negocios en la industria de la música tiene muchísimas vertientes, ¿no? Y que han venido de la mano del desarrollo tecnológico. Antes los nuevos negocios eran, vamos a ver, de ringtones, ¿no? Eso hace Exacto. 15 años, ¿no? Hoy los nuevos negocios en la música puede ser, yo quiero ver a Madonna desde la sala de mi casa y que yo le pueda preguntar a Madonna en tiempo real, o lo que siempre le quise preguntar desde niño. Entonces, la palabra nuevos negocios en la industria del entretenimiento es difícil. Yo creo que hay que tener la idea, hay que detectar la idea, que ese es el nuevo negocio, hay que detectar la idea que uno quiere hacer y buscar la forma de llevarla a cabo. A veces no es de inmediato, a veces puede pasar mucho tiempo. Y eso es lo que hace que la industria también no solo sea de músicos, ¿me explico? Puede ser no todo es cantar, no todo es tocar, no todo es componer. También, ojo a todos los productores que no son músicos. Nunca dejen que eso los desvíe de su objetivo. Porque yo en 30 y tantos años que tengo trabajando en esto, siempre te menosprecian, sobre todo cuando estás haciendo producciones musicales en estudio, de que porque no eres músico o porque tal vez no seas un as leyendo partituras, tú no puedes producir, y eso no es cierto. O sea, producir es tanto el que le dice a un cantante te desafinaste, como el que crea la idea y la logra llevar a cabo. Buenísimo. A ver, aquí hay más, otro también. Y por otro lado, ¿qué estrategias de mercado le recomendarías a un proyecto de jazz mexicano? ¡Ay, tu mero mole, Cornejo, el jazz! Actualmente representando un grupo llamado Raíces que fusiona el jazz con el mariachi. Ay, sin embargo, hay muy pocos apoyos en este tipo de proyectos culturales. ¿Es correcto ahí? Sí, el jazz va a seguir siendo un producto de nicho por muchos años más en nuestro país, aunque en los últimos 10 años ha tenido una evolución, un crecimiento gigante, no solo en la aparición de nuevas bandas y nuevos artistas del género, sino también en la aparición de muchos lugares donde se puede tocar. Obviamente son lugares pequeños, pero hay muchos jazzistas mexicanos actuales que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, mi queridísimo amigo Alex Mercado, que ha sabido capitalizar las redes sociales para un artista de jazz de una manera única, a veces con cosas que parecieran triviales, pero no lo son, que es estar alimentando ese nicho todos los días. Entonces, aprovechar todos los espacios, porque el jazz no es un espectáculo de grandes públicos. Entonces, para el jazz, que esa es la gran ventaja, para el jazz, un restaurante es un gran escenario, igual que una plaza pública o un festival de jazz. Hoy creo que no hay ningún estado en México que no tenga su propio festival de jazz anual. Entonces, buscar esos espacios y empezar a introducirse ahí. Y la otra es crear obra original, porque también el jazz abreva mucho de los covers. Y lo que va a diferenciar a tu banda es la fusión que tú hagas y tu creación propia. Se va a tardar, pero cuando tú lo logras hacer, ahí ya estás en otra dimensión. Y hay jazzistas mexicanos muy importantes. Digo, menciono a Alex, que está aquí siempre más a la mano, pero ahí está Antonio Sánchez, ¿no? Y puedo mencionar a muchos otros que han logrado la internacionalización y que han logrado grandes cosas tocando su instrumento y tocando jazz. Sí, es cierto, totalmente. Este es el mismo que ya acabas de contestar. Allá había otra de Pau Ávila. ¿Hubo cosas que te hicieron dudar antes de crear tu empresa formalmente? La verdad, no, porque no la creé antes, porque yo me la estaba pasando muy bien en lo que hacía, ¿no? Trabajaba en una compañía magnífica, a veces tenía, al final hoy lo veo como siempre oportunidades, pero a veces eran como parecían castigos,
pero tuve la oportunidad de pasar por todos los géneros, ¿no? O sea, y por todas las actividades que se realizan en una compañía de discos, ¿no? Desde venderlos, desde ir a contar discos hasta vender un concierto, ¿no? Entonces, más bien todo ese aprendizaje que le agradezco mucho a la industria del disco que me haya dado, que es como si hubiera tenido una beca gigante, me hizo tener muy claro cuando salí de las grandes compañías en lo que yo quería hacer. Entonces, nunca tuve dudas. Cuando ya salí, yo tenía claro lo que iba a hacer. Y antes no lo hice porque me la pasaba sensacional. Un día trabajaba con Plácido Domingo, el otro trabajaba con Celso Piña, y otro día trabajaba con Pesado, y otro día trabajaba con Miguel Bosé, y bueno, en esas edades aguantas todas, ¿no? Aquí, María Ontiveros, muchas felicidades, muy orgullosa, José Luis Cornejo. Es mi madre. Ay, la mamá de José Luis Cornejo está muy actualizada con la tecnología, qué chido. Aquí dice por acá, Ale Álvarez, ¿cuál es tu contacto, redes sociales para que puedan conocer más de tu empresa, mi querido Cornejo? Yo personalmente no uso mucho las redes sociales, pero pueden contactarme. Creo que la forma más fácil ahora es por Instagram, @RaiEnsamble, RAI Ensamble, y ahí yo siempre leo los comentarios o siempre veo lo que ponen, y ahí por ahí nos podemos conectar. Si alguien quiere ahondar más en ciertos temas, ¿no? Me puede escribir por ahí y les damos ahí una plática, una asesoría, un impulso, lo que ocupen. Por acá también Sergio Alargón, mil gracias José Luis Cornejo, ojalá podamos entrar en contacto. ¿Tienes algún correo o red social? La acaba de decir, y me encantaría organizar el Festival de Jazz del Estado de México algún día. Pues yo vivo en el Estado de México, cuando quieras lo armamos. ¡Eso! Ya salió festival nuevo en Beat, anótenle para que no se les olvide que aquí salió. Mi querido Cornejo, pues parece ser que ya, digo, hay muchos salidos, ya Sergio ya puso acá, lo estoy leyendo en el en vivo de lo armamos, ya se cerró, ese todavía no lo ves por acá, Cornejo, pero aquí ya me llegó acá arriba, pero bueno, es momento de cerrar el panel, porque pues tenemos que ir a los comerciales, ahí están pasando también por abajo, están viendo la pleca, ahí está, mira, ya te contestaron, Cornejo, que lo van a armar. Perfecto. Ya está buenísimo, ahí hay muchos mensajes, ahí están las redes sociales, los sociales que mencionó ahorita José Luis Cornejo de su empresa. Y pues nada, mi querido José Luis, como siempre es un gusto tenerte en todas las cosas que hacemos en Experience Makers. Y hoy qué bueno que te animaste y que te diste el tiempo de estar acá con nosotros en Beat. A veces es lo malo de haber estado en tantas ramas de la industria que luego ya no sabe uno de qué hablar, ¿no? Me gustaría, a veces pienso que he estado en tantos lados que no soy especialista en nada, ¿no? Y sé solo un poquito de todo, y que me hubiera gustado más solo ser una sola cosa y ya, ¿no? Y ser un súper experto, pero pues ese es el camino que me tocó y lo he disfrutado mucho, ¿no? Qué bueno, y nos da mucho gusto que te hayas dado y que tengas el tiempo y el gusto por querer compartir con las nuevas generaciones. Eso siempre lo hemos agradecido mucho en Experience, y ahora por eso creamos Beat, para que compartiéramos con todos los expertos, y eso la verdad es que aunque sea poquito de todo, como dices, ya nos dejaste una embarrada de todo lo que has hecho en tu carrera. Así que muchas gracias, mi querido José Luis Cornejo. Siempre un gusto tenerte y saludarte por acá. Quedo a la orden de todos ahí para ayudarlos a hacer sus sueños realidad, porque no todo es cantar. Eso, ahí está. Nos estamos viendo, José Luis. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Un abrazo. Cuídense mucho. Pues bueno, seguimos en Beat, vienen más conferencias. La última conferencia, acuérdense, que es a las 8 de la noche, va a estar cerrando la conferencia el director de nuevos negocios de Sony Music. Pero antes, vamos con los famosos comerciales, porque si no, Beat no llegará gratis hasta su casa, donde nos estén viendo. Coméntenos en redes, nos están viendo por dónde, en el trabajo, en su casa, acostados, cómo nos están viendo, cómo están ahí interactuando. Nos da mucho gusto que estén mandando. Estoy viendo varios mensajes aquí en el prompter que tenemos aquí en el estudio, y bueno, hay muchos que muchas gracias, qué buenas pláticas, qué buenas charlas, qué bueno que les está gustando el contenido que lo hacemos especialmente para ustedes, para los makers y los que quieren seguir aprendiendo. Y justo hablando de aprender, los vamos a mandar a unos comerciales, y ahí pueden ver muchos cursos on demand que ahorita, así literal, ahorita puedes entrar a la página, lo puedes comprar, y en el segundo uno que lo compras, ya puedes estarte capacitando con todos estos expertos que hay ya en Experience Makers. Así que regresamos, yo soy Arturo Saldívar y sigo con ustedes un buen rato
Así que me van a tener que aguantar. Al ratito nos vemos. La industria del entretenimiento y los medios tienen un valor de 2 trillones de dólares a nivel mundial, según Statista. Tan solo entre el 2019 y 2020, el cine generó 42 billones de dólares a nivel mundial. La música grabada, 21 billones de dólares. Se vendieron más de 57 millones de boletos para conciertos en vivo y Netflix logró 195 millones de suscriptores. Pero, ¿bajo qué estrategias mercadológicas se deben de comercializar los productos de entretenimiento? Soy Omar Carrasco, experto en mercadotecnia y negocios del entretenimiento. Estudié comunicación mercadológica y he sido docente y conferencista en algunas universidades y eventos. Tengo más de 15 años de experiencia en industria ocupando puestos de dirección y comunicación de mercadotecnia para empresas nacionales e internacionales. He generado alianzas promocionales con parques temáticos y exposiciones, hasta deportes, conciertos, obras de teatro, festivales de cine y música. En este curso aprenderás la mercadotecnia integral enfocada 100% al entretenimiento, para que logres entender de raíz los términos mercadológicos que usan los expertos para hacer un plan de medios, una estrategia de distribución y fijar correctamente sus precios. En pocas palabras, para que tú mismo crees y comercialices un producto de entretenimiento que pueda ser exitoso. El objetivo es que comprendas el idioma para poder supervisar un proyecto como inversionista, director, productor o creativo. Así que no lo pienses más y comienza a profesionalizar tu proyecto hoy mismo. Yo soy Omar Carrasco y este es mi curso en Experience Makers. ¿Cómo hacemos para mejorar un evento digital para ayudarle al ser humano a que cada vez sus sentidos vayan percibiendo menos esa diferencia? Tenemos que hacer que las personas escuchen bien, pero no con sus oídos, sino con los oídos que nosotros les estamos dando. Que vean bien, pero no con sus ojos, sino con unos ojos que nosotros le estamos dando en la pantalla. Más que verlo como una diferencia, hay que verlo como una oportunidad para poder desarrollar mucha tecnología. Quiero seguir desarrollando eventos digitales como una empresa que se va a hacer cargo de llevar un mensaje de una persona a otra de forma digital. Seguro tú, al igual que yo, eres un gran apasionado del teatro musical. Pero ¿sabes cuál fue la primera gran obra de este género en la historia? Conocer la historia de tus grandes pasiones te ayudará a comprender y, sobre todo, a disfrutar mejor de los musicales, tanto de los nuevos como de los clásicos o las grandes reposiciones. Hola, soy Oscar Carapia y me considero un apasionado del teatro musical y un ser muy afortunado, ya que he tenido la oportunidad de participar en obras de teatro musical de gran formato en la Ciudad de México, como cuáles, como Sugar, Billy Elliot, Spamalot, Mi Bella Dama, El Joven Frankenstein, entre muchas otras. En este curso hablaremos del inicio del teatro, pero no solo del teatro musical, porque hay que remontarnos hasta el teatro griego, a la ópera, el vodevil y muchos géneros que antecedieron la historia del teatro musical y, por supuesto, las nuevas propuestas como Wicked o The Book of Mormon, pasando por la historia de grandes productores como David Merrick y Harold Prince, grandes coreógrafos como Jerome Robbins y Bob Fosse, o los grandes compositores y letristas de la historia de este género, Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim o Stephen Schwartz, por mencionar solo algunos, de los muchos personajes más que contribuyeron con su talento y visión a hacer del teatro musical la industria que tan solo durante el 2019 generara más de 1.43 billones de dólares en los Estados Unidos. Inscríbete hoy y aprende junto conmigo de una manera divertida y dinámica de esta historia, la historia del teatro musical.
La industria del entretenimiento genera billones de dólares a nivel mundial anualmente. Y con tantos contenidos en series y en películas, ¿cómo creamos una imagen atractiva para convencerlos de ver nuestra serie o película? Soy Oliver Meneses, experto en mercadotecnia y entretenimiento. Trabajé durante 20 años en agencias de publicidad de nivel mundial. Ahora soy fundador y director en Showbiz, donde he diseñado campañas para clientes en México y todo el mundo. He ganado concursos de cartel, he sido jurado internacional y he creado campañas o adaptado carteles para más de 500 películas, series, obras de teatro, shows en streaming y televisión. Te suenan pelis como Juegos del Hambre, Cásese quien pueda, Güeros, Caballeros del Zodiaco, Treintona Soltera Fantástica, u obras como Billy Elliot, Joven Frankenstein, Jesucristo Superestrella, Vaselina o Señora Presidenta. En este curso aprenderás a crear una campaña gráfica para una película. Desde las bases en conocer la historia del cartel hasta las técnicas más avanzadas de Photoshop para lograr que tus imágenes destaquen entre miles otras. Nos sentaremos en la máquina y haremos un par de pósters con todos los trucos necesarios. Y al final, platicaremos un poco de tu proyección como diseñador. Cómo crecer, cómo cobrar, cómo hacerte un artista legendario. No esperes más y entra a este curso de diseño de pósteres para cine y empieza a profesionalizarte para generar tu propio estilo y crecer tu trabajo a nivel de una marca profesional. Yo soy Oliver Meneses y este es mi curso en Experience Maker.